Gloria a Dios. Bueno, hermanos, primeramente le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes y a nuestros amigos, amigas que nos acompañan, ya sea primera vez o que nos estén visitando, ¿verdad? Y también le damos la bienvenida a los que nos siguen por las redes sociales, los que nos ven, y que este mensaje sea de edificación para cada uno de ustedes. Y antes de pasar a la palabra, hermanos, le quiero dar primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Como es costumbre, tenemos que darle gracias a Dios, que es un privilegio para mí estar aquí, ¿verdad? Es por su gracia, por Él, estoy en este lugar. Y también le doy gracias a nuestro pastor que me ha dado la confianza de predicar la palabra a la Grey, a la congregación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, hermanos, ¿cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. Muy bien, hablan sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y de aquí vamos a tomar nuestra prédica. De aquí vamos a tomar, ese es el versículo base de la enseñanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Y la palabra de Dios dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Hermanos, inclinamos nuestra cabeza y yo les pido que hagan una oración por mí para que pueda predicar esta palabra con libertad, con autoridad, y que sea el Espíritu Santo que hable a nuestros corazones, así como lo ha hablado a mí, que sea de edificación para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para mí. En el nombre de Jesús, Padre, yo le doy gracias. Gracias por permitirme estar aquí, por predicar su bendita palabra. Es un privilegio para mí, Señor. Y yo lo haré, Señor, con el temor y temblor, sabiendo que yo le daré cuentas a usted algún día de lo que yo he predicado. Yo le pido que me dé sabiduría, entendimiento, que me limpie, que me purifique para poder predicar esta palabra, que sea de edificación, de consolación y de exhortación para su iglesia, Señor. Yo le pido que nos dé oídos espirituales, toque los corazones de los que tienen que ser tocados, de esas personas que no lo conocen todavía, Señor. Yo le pido que sea usted, Espíritu Santo, el que quite ese corazón de piedra y les dé uno de carne, Padre, y hable, y que sea usted el que hable, usted en su palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, pues, como les estoy diciendo, es un placer para mí estar aquí. Y en esta tarde yo les quiero predicar con el título El proceso del creyente o el proceso del cristiano. Es un proceso que usted y yo, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, es un proceso que estamos pasando. Entonces, el proceso del creyente es el título de la predicación el día de hoy. Y como dice nuestro pasaje base, ¿verdad? Que se ha guardado todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y de eso se trata el día de hoy. Y para entender esto, yo le voy a hablar de tres cosas que están relacionadas con nuestro espíritu, con nuestra alma y nuestro cuerpo. Y los que están tomando notas, ¿verdad? Yo me voy a adelantar un poquito para que puedan entender cómo es para que podamos entender mejor esto. Mire, yo les voy a hablar primeramente de la justificación. La justificación está relacionada con nuestro espíritu, que es el número 1. Le voy a hablar de la santificación, que está relacionada con nuestra alma en el tiempo presente. Es lo que usted y yo estamos viviendo actualmente, la santificación o la santidad. Es lo que usted y yo estamos pasando. Y luego le voy a hablar de la glorificación. Y la glorificación está relacionada, está relacionada con nuestro cuerpo, y ese es en el tiempo futuro. Es lo que va a pasar después. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Ok. Y vamos a dejar, hermanos, que la palabra nos hable, A mí, como pues muchos me conocen, a mí me gusta muchos pasajes bíblicos, porque sí quiero que la palabra les hable. Yo nada más se las comparto, y ya que la palabra les haga sentir lo que nos está hablando Dios aquí. Ok. Entonces, miren, primeramente le voy a hablar de la justificación. Ok, ¿qué es la justificación?
Esta palabra justificación viene de la palabra justo, ¿verdad? Justificación, la palabra justo, que significa una persona que no es culpable o que no tiene culpa, ¿verdad? O que es recto, una persona justa, ¿ok? Y esta palabra justa va de la mano con la palabra justicia, ¿verdad? Porque la justicia ciertamente tiene que ser justa para que sea justicia, porque si no, no va a ser, ¿cómo va a ser justicia? ¿Verdad? Entonces tiene que ser justa la justicia. Espero no los confunda, ¿verdad? Pero voy a ponerles un ejemplo terrenal. Miren, miré un caso, una persona un hombre mató a una persona, y es un caso real. Entonces esta persona lo agarró la policía, lo metieron a la cárcel, se presentó delante del juez esta persona que cometió el crimen, y entonces el juez declaró justicia, declaró la sentencia sobre esa persona, porque ciertamente él hizo algo que no debería de haber hecho. Entonces se tenía que hacer justicia por lo que él hizo, ¿ok? Entonces el juez le dice, ¿sabe qué? 10 años de prisión por lo que tú hiciste, porque has violado la ley, tú hiciste algo incorrecto y tú tienes que pagar eso que hiciste. Y eso es lo que pasa aquí en lo terrenal, ¿verdad? Si uno hace algo, uno tiene que pagar por eso. Entonces esta persona lo sentencia el juez y lo mandan a prisión. Y esta persona estuvo en prisión, después sale este hombre. Y este hombre está en una tienda y luego una mujer y lo empieza a grabar, le dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Tú debes estar en la cárcel. Y le empieza a hacer un show ahí para que la gente la escuche. Y el hombre, nomás agachado, le decía, I'm sorry por lo que hice, ¿verdad? Porque se sentía mal de lo que hizo. ¿Quién sabe cómo haya pasado, verdad? No supe eso. Pero no le hicieron absolutamente nada a esa persona. ¿Por qué? Porque él cumplió, él ya cumplió su castigo, ya lo cumplió, ya fue pagado. Él ya pagó por su condena, haciéndonos justos delante de él. ¿Sí? Eso es lo que significa la justificación. ¿Y cómo es esto, que el acto de Dios? ¿Cómo es esto? Y para esto vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y aquí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Significa que Cristo, cuando bajó del cielo, cuando Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, esa justicia que venía para usted y para mí por la culpa del pecado, porque ¿quién aquí no ha pecado? Siempre les hago esa pregunta, ¿quién no ha pecado? Todos. Todos merecemos ser condenados, como esta persona que fue sentenciada. Pero la gracia de Dios, que Él vino y derramó su sangre por nosotros, entonces la justicia cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. El justo pagó por los injustos, porque ciertamente Cristo no hizo nada malo, ¿verdad? Pero Él llevó nuestros pecados y nuestras maldades para que nosotros fuésemos justos delante de Dios, ¿ok? Ahora yo les pudiera preguntar, ¿ustedes creen que nos merezcamos ser justos delante de Dios, la justificación? ¿Creen que no lo merezcamos? No, claro que no, porque ciertamente nosotros hemos pecado. Y la palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, no merecemos esto. Esto es un regalo de Dios. Esto es la gracia de Dios que nuestro hermano Uriel nos predicó, la gracia de Dios, por gracia, no por obras. Y esto es el amor que Dios nos tiene, la misericordia que Él tuvo para con nosotros. Y para esto lo dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24, nos dice, siendo justificados, fíjense lo que nos dice, es muy, muy hermoso. Yo cuando estudié este tema, a mí, como todos decimos, nos llega primero a nosotros. Y gloria a Dios, ¿verdad? Y espero que sea también de edificación para ustedes, como les he dicho. Dice, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La redención es el rescate o el pago, que es en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Fuimos justificados no porque lo que hayamos hecho. No, que yo ayudé a tantas personas, que yo fundé esta iglesia, yo fundé estas escuelas. No es por eso, no es por lo que usted y yo hagamos. Es por la gracia de Dios y por la misericordia y por el amor que nos tuvo a cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Amén. Sí, entonces, cuando dice la palabra aquí redención,
pues significa eso, ¿verdad? El rescate, que Él pagó el rescate por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos estar ahí, pero fue su gracia que por su gracia nos perdonó y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Miren, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ven, hermanos, ahora nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ahora tenemos acceso al cielo. Ahora ya Dios no tiene nada contra nosotros, porque más adelante en el mismo capítulo dice que siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Y es como les digo en este caso de esta persona que pasó esta situación. Imagínense, lo presentan otra vez. El juez le va a decir, ¿por qué me lo traes? Si ya él ya fue juzgado, él ya no debe nada. Igual nosotros. Dios ya nos justificó, ahora tenemos paz para con Dios, ya no tiene nada contra nosotros. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Verdad? Cuando dio su último suspiro, ¿qué pasó con el velo? Se rompió, el velo se rompió. ¿Por qué? Porque en el velo solamente entraba el sacerdote, solamente él, nadie más. Pero en cuanto Jesús muere en la cruz, ese velo se rompe y ahora tenemos usted y yo acceso al cielo mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Solamente mediante Él. Gracias, Señor. Gracias, porque no merecemos nada, pero su gracia es la que nos ha justificado. Hermanos, esta es la justificación de nuestro espíritu, como les comenté al principio, ¿verdad? Porque mire, ciertamente todos nosotros nacimos espiritualmente muertos, todos separados de Dios por la culpa del pecado, ¿verdad? Pero en el momento que usted y yo creemos en el Evangelio de Cristo, le entregamos nuestra vida, nuestra voluntad y le obedecemos, entonces nuestro espíritu se vuelve a conectar con Dios y podemos tener comunión con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y eso lo dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y muchos no lo sabemos estos versículos, pero es bueno que lo sepan. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, no muchos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente mediante el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso al Padre, ¿okay? Porque el Padre es santo. Mire, hermano, hermana, cuando usted y yo oramos, o por ejemplo aquí, ¿verdad? Adoramos a Dios, danzamos, adoramos, oramos. Ciertamente nuestro espíritu es el que se conecta con Dios. Nuestra alma también tiene que haber en eso también, ¿verdad? Porque el alma sentimos el amor de Dios, sentimos la misericordia de Dios, la benignidad de Dios, pero primeramente es nuestro espíritu el que se conecta con Dios. Mire, aquí nuestro hermano Juan Carlos nos dijo un versículo y es el que yo tengo aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana como él lo estaba compartiendo? Que Jesús se encuentra con esta mujer y empieza a tener una plática y ya ve la mujer le empieza a decir, luego le avienta la religión, se pudiera decir. Oh, es que nuestros padres nos enseñaron aquí, que acá, y luego ustedes dicen que allá, y ¿sí ve? Y Cristo le dijo, mujer, créeme a mí. Así le dijo, créeme a mí, ¿verdad? Porque ciertamente muchas personas nos inculcan cosas que no es verdad, que a lo mejor no son ciertas. Pero si usted le cree a Jesús como nosotros, Dios lo va a justificar también. Entonces, miren, esta mujer le está hablando con él y le dice todas estas cosas, ¿verdad? Entonces Jesús le dice en Juan 4, versículo 23, lo que nos dijo nuestro hermano, que más la hora viene, dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si ven, hermano, esta es la justificación de nuestro espíritu. Mire, esas personas que no han sido justificadas todavía, se acercan a Dios como ellos piensan, porque todavía no conocen realmente a Dios, no se pueden acercar a Dios solamente mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso, desgraciadamente, hay muchas religiones, muchas sectas,
¿verdad? Porque agarran unos pasajes de la Biblia y entonces hacen una doctrina, pero no son guiados por el Espíritu Santo. Pero nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y Él nos enseña, Él nos guía a toda verdad, dice su palabra. Amén. Muy bien. Ahora, mire, déjeme hablarle de la santificación. ¿Okay? La santificación, como les dije al principio, está relacionada con nuestra alma. Y ese es en el tiempo presente. Eso es lo que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. Nuestra alma, es la santificación o la santidad, la santidad. Y para poder entender qué es la santificación y la santidad, pues primero tenemos que saber de qué consiste nuestra alma, ¿verdad? Para saber. Y miren, nuestra alma principalmente es nuestras emociones, lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, el amor, la alegría, la tristeza, el enojo, todas estas cosas están en el lado del alma, son lo que nosotros sentimos, ¿ok? Tristeza, todas estas cosas. Y eso es, pero con esto, eso es lo principal. Pero también está involucrada nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos y también nuestras acciones. Y esto es la santificación. Y Dios quiere cambiar, quiere santificarnos, quiere purificarnos, quiere transformar nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones primeramente, nuestros pensamientos y nuestras acciones. ¿Ok? Y miren, les voy a poner un ejemplo de unas cosas que Dios quiere que cambiemos. Y solamente usted y yo sabemos en cuáles estamos navegando, cada uno de nosotros. Por ejemplo, mire, Dios quiere cambiar en nuestra alma, quiere santificarnos de, por ejemplo, la ira, la envidia, el enojo, los celos, el orgullo, la arrogancia, enemistades, altivez, lascivia, lujuria, bueno, hartísimas cosas, que son cosas que contaminan el alma, que nos contaminan a nosotros, y por eso no podemos tener presencia de Dios. Y muchas otras cosas, miren, y esto que les digo de que el alma está involucrada en nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestras acciones, es por ejemplo, miren, cuando una persona tiene celos, o es celosa, o tiene envidia, ¿qué pasa primero? Primeramente siente envidia o celos de aquella persona, ya sea de su marido, su esposa, ya sea de un compañero de trabajo que le tiene envidia. Primeramente siente envidia o siente celos. Y luego se le sube a los pensamientos. ¿Cómo le haré para que lo regañe? ¿Cómo le haré para que caiga? ¿Cómo le haré? Oh, si encuentro a mi esposo con aquella, ¿y qué haré? Los voy a matar, yo creo. Y eso es lo que sucede. Ya está maquilando qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando uno siente estas cosas, ya nomás falta ponerlo por obra, hacerlo. Eso es lo que falta nada más. Porque ciertamente ya lo sintió, ya lo pensó, y ahora ya nomás falta que lo haga, ¿verdad? Y esto es lo que Dios quiere purificar y muchas cosas más. Y como les digo, solamente usted y yo sabemos en qué estamos navegando, en qué necesitamos que Dios nos ayude para poder cambiar estas cosas. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa la santificación o la santidad? ¿Qué significa? Mire, eso es el significado, llegar a ser cada vez más semejantes a Jesucristo, mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Quién va a cambiar estas cosas? ¿Nosotros solos? No. El Espíritu Santo es el que nos va a cambiar, nos va a transformar, como el pastor nos comentaba la otra semana, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. ¿Por qué no lo va a hacer solo? Tenemos que esforzarnos, que esforzarnos. Imagínense cómo nos va a cambiar allá en la casa. ¿Verdad? Tenemos que esforzarnos, así le dijo a José, esfuérzate, sé valiente. ¿Verdad? Y esto es lo que significa. Entonces, mire, esta palabra de la santificación y la santidad viene de la palabra santo. Y muchos de nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pero para los que no saben o para los que nos siguen en las redes sociales, la palabra santo no significa, ya ve, lo confunden muchas personas que no conocen a Dios realmente como nosotros lo conocemos. Miren, muchas personas piensan que un santo es una persona, es una estatua o es alguien que nunca quebró un plato, que nunca hizo nada, o los hacen santos, y eso la verdad no está en la Biblia, eso no es verdad, ¿ok? Para esto de la palabra santo o de la santidad, bíblicamente significa apartado del pecado para el servicio de Dios. Mire, cuando usted y yo hicimos la oración de fe, porque alguna vez le dijeron, ¿quieres hacer la oración de fe? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados? Yo lo hice.
No, sí, yo quiero que Dios me perdone, yo quiero tener vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Mira, lo único que tienes que hacer es venir, dar el paso de fe y decir, yo me quiero arrepentir de mis pecados. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador y quiero obedecerle. Porque es muy diferente solamente aceptarlo y no obedecerlo, ¿verdad? Eso no vale. Si usted lo acepta, usted tiene que obedecerlo, por eso es su Señor. A un Señor se le obedece, ¿ok? Entonces, miren, esta palabra de santo, que viene de la santidad, eso significa apartados. Entonces nosotros, cuando hicimos esta oración de fe, Dios nos agarra y nos aparta del mundo. Nos aparta de la corriente de este mundo, los afanes de este mundo, los placeres de este mundo, las malas palabras, las malas amistades, ¿verdad? Toda la droga, el alcohol, cigarro, bueno, de todas estas cosas Dios nos agarra y nos dice, mire, mijo, ahora los voy a apartar. Ya no son iguales que los demás, porque ciertamente las personas de allá afuera no conocen a Dios como nosotros lo conocemos. Ellos hacen las cosas que hacen sin tener temor de Dios, pero nosotros no, nosotros tenemos que tener temor de Dios sabiendo que Él nos ve en todo momento. Entonces, miren, como les digo, esta palabra, usted está aquí porque quiere alabar a Dios por agradecimiento. Yo estoy agradecido con Dios, por eso yo vengo aquí, ¿verdad? A glorificar su santo nombre. Entonces, miren, esta palabra me gustó mucho porque en el libro de Levítico, los que hemos leído Levítico, ahí es cuando el Señor le da los estatutos y le dice, mira, si hacen esto y esto y esto y esto, tienen que hacer esto y esto y esto, y le da todas las ordenanzas, los estatutos, ¿verdad? Y me gustó mucho que mi papá me compartió un versículo de allí, y dije, bueno, qué hermoso, ¿verdad? Me confirmó la palabra el Señor con lo que me dijo mi papá. Y mire, en el Levítico capítulo 20, versículo 26 dice, después de que Dios les dio los estatutos y las ordenanzas, Dios les dice al pueblo, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Fíjense qué hermoso. Dios no nomás aparta a los mexicanos, a los hondureños. Él aparta a todos, de todos los pueblos, de todas las naciones. Él agarra a todos los que creen. Él los agarra y los aparta. Por eso dice que Él nos ha apartado de los pueblos para que seamos de Él. Para que lo agrademos a Él, solamente a Él. No vamos a venir aquí a agradar a los hombres. Yo no vengo a agradar a nadie. Yo vengo a predicar la palabra de Dios para que nos ayude. Así como me ayudó a mí y me está ayudando también a usted, ¿verdad? A eso estamos aquí, para conocer a Dios en su palabra. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando Jesús oraba por sus discípulos, ya antes de que fuera entregado por Judas? Primeramente Él oró por él, luego oró por los discípulos y oró por nosotros, por todos los que habíamos de creer. Y en San Juan capítulo 17, donde les digo, versículos 16 y 17 dice, ora por todos nosotros, ¿verdad? Que nos guarde del mal y que no nos deje caer en las tentaciones, todas estas cosas. Pero el versículo 16 y 17 dice, no son del mundo, fíjense, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí ve? Aquí nuestro Señor Jesucristo nos da a entender que ya no somos de este mundo, ya no tenemos que participar en lo que hace la gente en este mundo, ¿verdad? Eso es lo que significa esto, que nos santifique, que nos purifique, que nos limpie en tu verdad y su palabra es verdad. Y también al Espíritu Santo le llaman el Espíritu de verdad, ¿verdad? Él es el que nos limpia, Él es el que nos enseña. Entonces, hermanos, la santificación es la limpieza, la pureza de nuestra alma, de lo que usted piensa y de lo que usted hace también, no solamente lo que sentimos, porque podemos sentir, pero pues no lo hacemos, ¿verdad? Y esa es una cosa que el Señor quiere que nosotros quitemos todas estas cosas de nuestra alma, porque la contaminan. Y como nuestro pastor nos compartió un versículo la otra semana y me lo ganó, ¿verdad? Me lo ganó, porque yo ya lo tenía, yo creo que ya también lo tenía, ¿verdad? Y es otra forma de que Dios me hace sentir que esto es también, ¿verdad? Lo que debo de decir. Y está en Efesios capítulo 4, versículo 31, que dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería
y malicencia y toda malicia. Fíjense, todas estas cosas, les digo, están en el lado del alma. Esto es lo que contamina nuestra alma. Cuando dice, y toda malicia ¿qué es? Todo lo malo, todo lo que contamina nuestra alma. Sino que ya no nos va diciendo todo lo que es, sino que ya lo pone en general, todo lo que nos está contaminando. ¿Ok? Entonces, estas son las cosas, hermanos, que tenemos que limpiar, que tenemos que purificarnos de estas cosas. Dios ciertamente nos quiere ayudar, pero tenemos que poner de nuestra parte también nosotros, como les vuelvo a comentar. Miren, y al revés, le voy a decir lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra alma, en la santificación, en la santidad. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjense, que estos vienen siendo los frutos del Espíritu Santo, que nuestro pastor no ha estado predicando, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo. Y estos frutos, hermanos, no es solamente sentir los frutos, sino que ponerlos por obra también. Es, por ejemplo, me acuerdo que el pastor nos habló de la bondad. ¿Se acuerdan la bondad? Compartió de la bondad. Que la bondad es un fruto del Espíritu, la misericordia, todas estas cosas. Y nos dijo, una persona bondadosa tiene el fruto de bondad, ve la necesidad de un hermano, de una persona de necesidad y siente bondad, ¿verdad? ¿Y qué pasa después de sentir la bondad? Sube a nuestra mente. ¿Qué haré para ayudar al hermano? ¿O qué haré para ayudar a esa persona? Y está pensando, ¿cómo? ¿Qué va a hacer para ayudarlo? ¿Y qué pasa después? Ya sé, le voy a dar una ofrenda, o le voy a mandar algo, o ¿sabe qué? Voy a ir a traer una despensa. Bueno, lo que sea, pero sí ve lo que le estoy diciendo. Primeramente sentimos, luego pensamos y luego actuamos. Y entonces Dios quiere que pongamos por obra los frutos del Espíritu Santo, que eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es la limpieza de la santidad, de la santificación por dentro, ¿verdad? De nuestra alma, de lo que sentimos. Ahora, ¿ustedes piensan que la santidad solamente tiene que ser interior o exterior también? O las dos, las dos, ¿verdad? Las dos. La santidad no solamente es lo de adentro, sino también lo de afuera, también de cómo nos miramos nosotros. Tenemos que dar un ejemplo. Y miren, yo sé que nuestro pastor nos ha predicado mucho de esto, de la santidad externa, y no me voy a meter mucho por aquí, pero si a Dios no le importara cómo nos miráramos, cómo nos vestimos, entonces no hubiera puesto Él en su palabra todos los versículos. Ya sea en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de cómo Él quiere que nosotros nos vistamos. Que nos vistamos para Él y no para agradar a nadie, no para agradar tu carne, no para que me miren, a ver, miren, traigo esto para presumir, todas estas cosas no quiere el Señor. Él quiere que nos vistamos para Él. Y para esto, miren, le voy a compartir solamente 2 versículos, para no entrar en controversias. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 16. Dice, como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Amén, sí, amén. Todos tenemos que obedecer. El que no obedece, pues es desobediente. Y nomás va a escuchar esta palabra y no la va a obedecer. Y ya sea usted le va a dar cuenta a Dios. Mi trabajo es decirle lo que Dios dice en su palabra. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Si ven, hermanos, antes, ¿cómo nos vestíamos antes? Bueno, yo no sé usted, solo usted sabe, pero yo me vestía bien guango. Mira que aquí tengo todavía el hoyito de mis aretes. Bueno, yo nomás estoy diciendo de mí. O sea, yo me ponía mis aretes, traía mi afro, todo. ¿Sí me entiende? Todo así me vestía, ¿verdad? Pero ahora, porque era ignorante. Mas ahora que ya conozco de Dios, yo sé cómo a Él le agrada que yo me vista. Y yo me visto para Él y también usted se debe de vestir para Él. Mire,
Dice, sino como aquel que los llamó es santo, es apartado del pecado, ser también ustedes santos, y esta es la clave, mire, en toda vuestra manera de vivir, en toda, no solamente en la iglesia, no solamente en su casa, cuando va a la tienda, cuando va al supermercado, cuando va a llevar a los niños, o en todo momento, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí ve lo que dice el Señor? Y eso se lo compartí que está en Levítico. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, ¿verdad? El Señor sabe las intenciones de nuestros corazones, ¿verdad? Él sabe que nosotros le queremos agradar a Él. Y bueno, es algo que yo les comparto, les digo, no me quiero meter mucho aquí porque ya sabemos, ya todos sabemos. Y les digo, ya depende de usted si quiere obedecer. Pero el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1, él nos ruega. Fíjense lo que él nos dice, es algo hermoso. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, les ruego, fíjense cómo nos dice el apóstol Pablo, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí ven, hermanos? Dios quiere que nos presentemos santos, apartados. Y la clave aquí es agradable a Dios, agradable a Dios. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Miren, yo les doy un consejo, hermanos y hermanas, porque también nosotros como varones, ¿verdad? Tenemos que saber vestirnos. Imagínense con unos tie jeans, esos jeans que nos llaman ya la skinny jeans, ¿verdad? Bien apretados, ya parece que uno no puede ni respirar. También va para nosotros, los hombres. Pero pues un poquito más para las mujeres, ¿verdad? Porque usted y yo que ya conocemos de Dios, usted se tiene que mirar al espejo, usted y yo, antes de salir, y hágase esta pregunta: Señor, ¿te gusta cómo me visto? ¿Te voy a glorificar tu nombre? ¿Cómo me va a ver la gente? ¿Va a haber una distinción o no? Usted hágase esa pregunta cuando usted se vista, ¿verdad? Y si no le importa, pues vístase como usted quiera, ¿verdad? Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es lo que dice su palabra. Gloria a Dios. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, hermanos, la otra vez miré un pastor le preguntó a unos niños que estaban en su congregación y le preguntó, oye, ¿cómo sabes cuando un jugador de soccer es bueno? Y los niños, como de 9 años por ahí, porque los miramos que meten muchos goles, decía. Ok, good, le decía, good, eran americanos, le decían, good. Le decía, ¿cómo sabes cuando una persona es bueno en la natación, en la competición? Y le decía, no, porque les gana a los demás y ya está en primer lugar. Dice, ok, muy bien. Y luego le vuelve a decir, ¿y cómo sabes cuando una persona es cristiana? Y ellos, miren, los mismos niños le dijeron, porque los miramos, cómo se comportan, ¿verdad? Y yo pienso que no solamente cómo se comportan, sino que también cómo se visten, ¿verdad? Imagínense usted dándole un consejo a un niño de que no te pongas eso, y usted lo trae. ¿Cómo? ¿Verdad que no se puede? No se puede. Tenemos que dar un ejemplo nosotros, ¿verdad? Y más las mujeres tienen que dar un ejemplo. Mire, mi hija ella ella sale para afuera, ella sabe que su vestido. ¿Por qué? Porque yo le digo, mira, mi hija, allá afuera hay muchas personas que no conocen a Dios como usted y yo lo conocemos, y hay mucha gente pervertida, ¿verdad? Que le pueden ver sus partes privadas. Cúbrase, ¿verdad? Y ahora ya hasta se siente mal, es que me ocupo mi falda. ¿Por qué? Porque yo ya le enseñé santidad a Jehová, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, acuérdense, hermanas, nosotros caemos muy fácilmente, nosotros los hombres, por los ojos. Si usted se viste en una manera muy provocativa, pudiera ser muy provocativa, unos escotes, ¿verdad? Enseñando pues el cuero, se pudiera decir, ¿verdad? Nosotros somos atraídos por eso, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que no seamos tropiezo para nuestros hermanos, para caer en el pecado, en tentación,
Entonces hay que ser prudentes, hermanos, hermanas, para todos. Hay que ser prudentes. Hay que dar un ejemplo allá afuera. Hay que dar un ejemplo a esas personas que no conocen a Dios. Nosotros ya lo conocemos. Amén, ¿están de acuerdo? Amén. Miren, y esto es algo muy importante. Si no hay santidad, hermanos, desgraciadamente no hay llenura del Espíritu Santo. Eso es obvio. Pero si no hay santidad, no espere que Dios lo llene de su presencia. Porque hay estorbos, hay cosas que están estorbando en su vida espiritual. ¿Verdad? Yo no sé usted, pero yo quiero ser lleno de la presencia de Dios. Yo ya no busco, y usted tampoco, no debe de buscar las cosas temporales, las cosas de este mundo. Estas son pasajeras. Usted busque lo que es del cielo. Usted busque las cosas espirituales. ¿Verdad? Todas estas cosas son vanagloria. Pero si usted quiere llenura del Espíritu Santo, viva en santidad. Esfuércese, sea valiente. Amén. Gloria a Dios. Ok, hermanos, y mire, yo les quiero hablar ahora de la glorificación. ¿Verdad? ¿Alguna vez ha escuchado a alguien esta palabra, la glorificación? Bueno, la glorificación, bueno, esto lo habla de que nuestro Señor fue glorificado, ¿verdad? Él fue alzado al cielo, pero también esto de la glorificación está relacionada, como le dije al principio, está relacionada con nuestro cuerpo, y está relacionada con el tiempo futuro. Es algo que va a pasar, que todavía no pasa. Esto es lo que viene después. Ok, esto es la glorificación. Está relacionada, como le digo, cuerpo, tiempo futuro. ¿Y qué es la glorificación? Es el estado final del creyente o el cristiano en este caso, después de la muerte, cuando seremos o cuando será como Cristo. ¿Ok? Y para esto, mire, está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 2 al 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Y ve? Siempre nos confirma la palabra, nos da, a mí me fascinó cuando yo estaba estudiando esto. Digo, Señor, cómo es hermoso, man. La verdad es algo maravilloso. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de Jesucristo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí ve, hermanos? Todavía no se ha manifestado lo que realmente hemos de ser. ¿Cuántos saben? ¿Cuándo sucederá esto? Y esto sucederá, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Por eso nos dice, no se ha manifestado, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? En el arrebatamiento, hermanos. En el arrebatamiento es cuando nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, nos dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Ok? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción, ¿verdad? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento, todos, a lo mejor, ojalá que venga cuando nosotros estemos vivos, ¿verdad? Para que seamos transformados. Pero cuando usted y yo muéramos, este cuerpo, como el pastor también ya lo ha predicado muchas veces, se va a descomponer, ¿verdad? Se hace polvo, pues se hace tierra, no sirve para nada, es un cascarón solamente. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Él nos dará un cuerpo glorificado. Él nos dará un cuerpo que ya no hay dolor, ya no hay tristeza. Él limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Habrá puro gozo, pura paz, alegría, amor. ¿Sí ve? Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Amén. Gloria a Dios. Miren, en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21 nos dice:
el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí ve, hermanos, qué hermoso? Que algún día tendremos un cuerpo glorificado como Él, ¿verdad? Como Él, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y hermanos, esta es la glorificación de nuestro cuerpo, que algún día, esta es la esperanza que nosotros tenemos, esta es la esperanza que yo tengo, que algún día Él me va a librar de este cuerpo contaminado, este cuerpo que le agrada todo lo malo, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, si nos regresamos a nuestro versículo base, que dice que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, que el mismo Dios de paz os santifique, ¿verdad? O nos limpie, nos purifique, nos transforme por completo. O sea, que está el proceso todavía no ha terminado. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, miren, ¿están de acuerdo? Mire, usted y yo estamos en este cuerpo corruptible que la verdad se deleita en el pecado. A este cuerpo le encanta todo lo malo. Todo lo que es malo a él, a este cuerpo le agrada. Y yo quiero que se lleve esto en su corazón, hermanos, hermanas, que tenemos que tomar en cuenta que cada día que usted y yo nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Todas estas cosas le encanta a nuestro cuerpo, y por eso tenemos que someterlo, a no obedecerlo a él, sino que nos obedezca a nosotros. ¿Sí ve? Porque todos navegamos, ¿verdad? Ponga la Biblia y ponga el teléfono a ver cuál le agrada más. A ver cuál le agrada más. Como muchas veces lo ha dicho el pastor, en el teléfono, ¿saben qué? Ahorita voy a estudiar, pero déjame echar un Facebookazo de repente, ¿verdad? Y ya están, y ya se acuerda, ya pasaron 2, 3 horas. Ya es bien tarde, unos 10 minutitos, ¿verdad? Y pum, pum, y ya. O ¿sabes qué? Voy a orar. ¿Y cuánto dura orando? Sea honesto, ¿cuánto dura orando? Pero en el teléfono, mire, ahí está. ¿Ok? Y no nomás en eso, en los videojuegos, en la tele, mirando una película, ¿verdad? Gloria a Dios. Y tenemos que someter esta carne, hermanos. Tenemos que someterla. Gloria a Dios. Y hermanos, es una lucha constante. Ustedes y yo tenemos que estar conscientes de eso. Mire, o por ejemplo, ¿quién de aquí se levanta en las mañanas y dice, hoy voy a pecar, hoy quiero pecar? ¿Quién se levanta pensando así? Nadie, ¿verdad? Bueno, supongo que nadie, yo no. Antes ¿cómo nos levantamos? Señor, ayúdame en este día a no caer en las tentaciones. Líbrame de la lujuria, de la pereza, de todas estas cosas. ¿Sí o no? Nos levantamos encomendados a Él porque sabemos que el pecado está aquí adentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, miren, el apóstol Pablo nos deja gran ejemplos. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 17, nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Sí ve? Y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. ¿Ve? Usted quiere, ¿saben qué? Miren, yo lo he hecho, ¿para qué les voy a echar? No les voy a mentir. Yo en la mañana me levanto y Señor, ahora sí, hoy me propongo y me voy a consagrar para usted, hoy voy a hacer esto y esto y esto, y no lo hago, hermanos. A veces que lo hago corto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me propongo hacerlo, pero la carne hay veces que no la someto y me gana. Y digo, otra vez no leí como debería de haber leído. O a veces digo, a mí me ha pasado, no les voy a mentir. Estoy allí, ahorita voy a leer tantos versículos, pero me entretengo en otras cosas, ya sea el teléfono o cualquier otra cosa, y se me va. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu se oponen, se oponen. No, están en constante, es una pelea, por eso le digo, es una pelea constante, ¿verdad? Y eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta, como les digo, se oponen entre sí. Y también, hermanos, Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 18 al 19,
Les digo, a mí me gusta que la palabra les hable, que la palabra nos haga sentir, ¿verdad? Lo que Dios quiere para nosotros. Y el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 18 al 19 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, ¿verdad? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, ¿verdad? ¿Sí o no? A nosotros queremos hacer el bien, nosotros queremos ayudar a las personas, ¿verdad? Pero de repente entra el codazo, no, mejor no, ¿verdad? No, mejor me la guardo, ¿verdad? Entra todas estas cosas, sino el querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Que ahora voy a ir a ayudar allá, y se propone hacer muchas cosas y no hace nada, nomás se lo propone, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque se oponen entre sí. Y luego dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí ven? Yo, hermanos, yo en la mañana me propongo, el Señor, yo ya no quiero pecar. Yo ya no quiero pecar, yo me propongo, ya no voy a caer, ¿verdad? Ya no voy a caer, ¿no? Y me propongo hacerlo. Pero y va bien, ¿verdad? Y de repente, pum, ya ya cayó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mal está adentro de nosotros, ¿verdad? Y eso, y por eso, hermanos, nosotros tenemos que someter esta carne, este cuerpo, como el pastor nos ha dicho. ¿Cómo podemos someter esta carne? ¿Cómo podemos someter esta carne? El ayuno y oración. Y principalmente es el ayuno. El ayuno es el que quebranta la carne y fortalece el espíritu, ¿ok? Y para eso, pero aquí, ¿usted cree que a la carne le gusta ayunar? No, nada. No, hombre, yo cuando se llega el ayuno, ay, ya mero, ya faltan 2 días, ¿verdad? Ahora, y luego es cuando más se fabrican las arracheras y todo eso, ¿sí o no? Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque van en contra, se pelean la carne con el espíritu. Y yo sé que a muchos nos ha pasado esto, hermano, del ayuno, que cuando uno se propone ayunar es cuando más ataques hay. Cuando espera un ataque, con nuestra hermana Nancy nos comentaba, siempre pasa algo tiene que pasar, ¿verdad? Cuando ayunamos, por ejemplo, los jueves ahorita, siempre pasan algo. En el trabajo, el jueves vamos a hacer una carne asada a las 12. Si ven, siempre tiene que meter la pata el diablo allí, para que rompamos el ayuno, ¿verdad? Porque el enemigo sabe, hermanos, que el ayuno nos fortalece a nuestro espíritu. Pero si usted no ayuna y le da más y no ora, no lee, no se somete a la palabra, entonces alimenta más su carne, ¿verdad? Y si viene usted aquí a escuchar palabra de Dios, está bien, es muy bien, porque viene. Pero si usted no obedece lo que está aquí, entonces no sirve de nada. Porque tiene que haber obediencia también. No solamente creer, sino obediencia. Entonces, para someter esta carne, tenemos que ayunar y orar, como dijo nuestro pastor el otro domingo, ¿verdad? Los jueves, venir a la oración, lectura de la palabra y someternos a Dios. Tenemos que someternos. Y miren, hermanos, en el versículo 24, Pablo hace una exclamación, así como diciendo, ay, y así yo lo digo también en veces, mire, dice, miserable de mí. Y es una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea Dios, gracias a Él. Gracias. Yo no sé usted, hermano, pero hay veces que cuando yo peco o cuando yo hago algo que no le agrada a Dios, yo sí clamo a Dios así. Y le digo, Señor, ya no quiero, yo ya no quiero pecar. Pero estamos en este cuerpo contaminado y desgraciadamente vamos a caer. Entonces, así clamó Pablo también, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hermanos, esto es el proceso del cristiano, del creyente. Es un proceso que usted y yo tenemos que pasar. Y el enemigo siempre va a poner cansancio, le va a poner duda, y más cuando es palabra de Dios, ¿sí o no? Hay muchos dormidos, pero es ok. Imagínense que esté aquí el Super Bowl, a ver si estuvieran durmiendo de ahorita. A ver, pónganlo aquí el partido, a ver si ven. Si tuvieran mirando un partido o algo, no estuvieran durmiendo.
Pero cuando es palabra de Dios, a la carne no le agrada, no le agrada. Gloria a Dios. Pero usted, hermano, usted igual que yo, hay veces que a esta carne no le agrada levantarse temprano, a las 6 de la mañana, aquí a las 5, ¿a quién le gusta levantar? Luego un sábado que no trabajas bien a gusto. Por eso mucha gente no viene a la oración los sábados a las 6 de la mañana, ¿verdad? No se esfuerzan por venir a la oración los jueves, por ayunar, ¿verdad? No se someten a la palabra, pero usted y yo tenemos que esforzarnos. Y hermanos, este es el proceso que usted y yo estamos pasando actualmente. Este es el proceso. Y ya para terminar, ¿verdad? Si hermano George me ayuda con una alabanza ahí suave. Miren, y si nos ponemos de pie, hermanos, también para terminar. Este es el proceso que usted y yo estamos pasando en este momento. Este es el proceso que usted y yo estamos pasando. Y es como el proceso, hermanos, de una mariposa, ¿verdad? Una mariposa primeramente es un huevo, luego se hace oruga, luego una pupa y después sale una hermosa mariposa. Y algún día usted y yo también así, vamos a salir de este cuerpo, de este cascarón y vamos a ser glorificados. Vamos a ser glorificados con nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, Dios nos hace una promesa. Dios nos hace una promesa en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una promesa que el Señor nos hace, pero siempre y cuando usted y yo obedezcamos su palabra, nos esfuercemos y no desmayamos. Esos son los requisitos, que nos esfuercemos. Ahora, hermanos, esta ha sido la prédica del día de hoy. Espero que haya sido de edificación para ustedes, de consolación, ¿verdad? Gloria a nuestro Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Gloria a usted, papá. Y hermanos, yo le doy gracias a Dios por esto, ¿verdad? ¿Cómo no adorar a nuestro Rey? Que nos ha justificado sin que nosotros lo merezcamos. Él ha pagado por nuestros pecados, Él ha pagado por todos nosotros. Y si hay aquí en esta tarde alguien que diga, ¿saben qué? Yo también quiero ser justificado, porque ciertamente usted ha pecado y usted tiene que pagar esa condena como este varón que les dije al principio. Él pagó su deuda, él pagó con prisión. Pero en este día el Señor quiere pagar por tu pecado, quiere pagar por tus culpas. Él quiere justificarte también a ti. Él quiere declararte justo. Y yo hago el llamamiento si alguien aquí en esta tarde quiere aceptar a nuestro Señor como su Señor y Salvador, quiere arrepentirse de sus pecados y diga, ¿sabe qué? Yo quiero también tomar ese paso de fe.